Bueno, un gusto y te agradecemos la atención. Sabemos que está pasando en tu métier por horas álgidas en este inicio de año, defendiendo a los trabajadores municipales, que son muchísimos en la provincia de Santa Fe. Y bueno, la primera pregunta es la inevitable. Que más allá, antes de meternos en lo que a paritaria se refiere y lo que está pasando en la relación con el gobierno, ¿cuál es la realidad, la verdadera realidad del trabajador municipal en este 2017 en la provincia de Santa Fe? Bueno, digamos, mayoritariamente nosotros fuimos recomponiendo a partir de recuperar la paritaria como instrumento de estabilización de los salarios, porque veníamos de un proceso que saliendo de la década del 90 de una gran precarización laboral y una anarquía salarial con salarios que estaban muy bajos en relación al resto del sector público, ¿no? Ese es un espejo que miramos todos los días para que no se vuelva a repetir o evitar que esto se repita, así que tuvimos un crecimiento muy importante en materia salarial que se notó, por supuesto, en la vida cotidiana de nuestros compañeros y compañeras. Para nosotros eso fue un elemento muy importante que nos permitió acompañar otra lucha, que era ponerle fin a la precarización laboral, que lamentablemente sigue vigente en muchas municipalidades y comunas de la provincia, pero habíamos alcanzado un nivel de razonable dignidad. Y por otro lado, con la expectativa que tenemos todos los sectores laborales, ¿no? de seguir un crecimiento integral en el desarrollo de la vida cotidiana, que tiene directa relación como se desarrolla una sociedad en la que viven los trabajadores, ¿no? Así que hoy estamos en un punto de inflexión en eso. Ya los salarios del sector municipal han quedado en muchos tramos debajo de la línea de pobreza en estos meses. Entonces esta es nuestra mayor preocupación y bueno, lo que estamos viendo hacia adelante es lo mismo que miramos en el retrovisor. Por eso nuestro compromiso hoy con la defensa del ámbito paritario, de poder seguir con la negociación colectiva, de discutir una política que nos saque de esa situación salarial a muchos compañeros que están hoy después de todo este proceso de tarifazo, de inflación, y es nuestra meta inmediata, ¿no? Esa es nuestra meta inmediata. Claudio, te pregunto, como hombre ya avesado en estas lides, después, más allá del cambio a nivel nacional, el cambio de gobierno a nivel nacional, en el nivel provincial cambiaron los nombres, pero bueno, sigue el mismo partido gobernante. En la provincia de Santa Fe había habido declaraciones en las vacaciones del gobernador Liftis prometiendo que las paritarias se iban a iniciar haciendo caso a los índices que manejaba el IPEP, que era, según él, una entidad confiable, que hablaban de un número cercano al 30%. Vos, allá por las fiestas y en enero, ¿esperabas este nivel de ofrecimiento, este nivel de negociación de parte de la parte gubernamental al inicio de las paritarias? Sí, sí, estábamos, porque además se lo advertimos a nuestros compañeros, estábamos preparados para este cambio, preparados en el sentido de saber que íbamos a transitar este camino, porque en realidad acá el problema fundamental son cómo se disponen los ejes políticos y económicos del país, en los cuales la provincia tiene una autonomía relativa, ¿no? Y en este sentido la capacidad de generar situaciones económicas distintas no está en manos de la provincia ni de los municipios, nosotros lo ignoramos. La capacidad de cambiar las condiciones económicas, no, la provincia no puede influir muy directamente en un proceso inflacionario. La provincia no emite dinero, la provincia no toma medidas respecto a la relación de exportación-importación, la provincia no tiene capacidad de impedir la fuga de capitales. Eso hace todo el conjunto de la economía. Después la provincia se desenvuelve en un marco como se imponen las reglas en todo el orden nacional, ¿no? Y en este sentido lo que hay que hacer en todo caso es juzgar la posición de Liftis en esta situación. Yo creo que él está haciendo un equilibrio peligroso porque se tiene que poner o del lado de la provincia, defendiendo los intereses de la provincia
pidiendo los cambios que hay que hacer, o evidentemente se disciplina la política económica que marca el gobierno nacional. A ver, el ejemplo tomémoslo para analizar cuál es la cuestión. Yo lo hago desde el punto de vista sindical porque soy un dirigente sindical, pero lo que yo planteo lo vamos a poder ver en todo el orden de la vida provincial. Fíjate que no quieren salir de la pauta salarial, ¿no? Quieren salir de la pauta salarial que marca el gobierno nacional, que es en torno al 18, bueno, ahora 19% con cláusula de arbitraje. Estamos en ese esquema. Ahora, tampoco nos han protegido con las tarifas. Es decir, por un lado, quiere marcar diferencias con el gobierno nacional ofreciendo un 0.5 más, pero cuando vienen los aumentos tarifarios, la EPE está a la cabeza de los incrementos tarifarios. Bueno, estas son las contradicciones que la gente tiene que mirar de la política, no solo del partido, sino las cosas que ocurren en materia económica que afectan la vida de todos los días. Tenemos el caso de las asignaciones familiares en el sector público. Yo digo esto porque a lo mejor el que está trabajando en el sector privado no tiene este problema, pero dentro del sector público es uno de las cosas que están llevando a parte de la población, en este caso a quienes trabajan en el Estado, una situación delicada, donde obviamente, como todo el mundo, baja el salario, baja el consumo, baja la producción. Esto es un esquema muy conocido. Asignaciones familiares de la provincia de Santa Fe, que están bajo la responsabilidad del propio gobernador, porque así lo dice la Constitución, no están adecuadas a las asignaciones familiares que paga el gobierno nacional. Entonces, en este caso, en la provincia de Santa Fe, cuando vos tenés una asignación de 40 pesos, en la nación está 1.000. Y esto te hace más o menos pobre en momentos como los que estamos atravesando, por ejemplo, con la escolaridad, en momentos que hay que encarar y llevar a los chicos a la escuela. Claudio, sos un sindicalista. Que nosotros vemos, sí, la sindical, marcan la diferencia de lo que es la política. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa, la política hay que analizarla en los hechos de la vida cotidiana de la gente. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver la vida cotidiana de la gente del sector al que pertenecemos, sin ignorar lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces, Claudio, la clase dirigencial, la política, más allá de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y local, por ahí a veces, inclusive nosotros los comunicadores, cometemos el error de subestimar a la opinión, al razonamiento del ciudadano medio y pensar que es toda una masa que se va para un lado o para el otro. Y a veces yo creo que el argentino no es irracional y tal vez en situaciones realmente conflictivas del país ha demostrado que le pone el hombro al país, pero si a mí me dicen vamos a sacrificarnos, bueno, fenómeno, pero si a mí me aumentan la tarifa, a mí me bajan los salarios y por otro lado veo que a otros le sacan los impuestos y le aumentan las ganancias, y realmente me parece que el plato no es parejo. Perfecto, yo creo que esa es la mejor definición. Cuando se habla de una crisis, y la crisis hay que resolverla, la tenemos que resolver entre todos, y el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Pero si hay sectores que se eliminan impuestos tan importantes, una discusión vieja que se politizó, pero las retenciones eran un recurso fundamental del Estado para poder proteger a otros sectores. Bueno, a lo mejor había que bajarla, pero no bajar los salarios, o mantener los salarios de determinado nivel, pero que todos paguen, no eliminar impuestos a la riqueza como se han eliminado, ¿no? Entonces hoy vemos que el esfuerzo lo hace los sectores más débiles de la economía argentina, y los beneficiarios, tiene beneficiarios este sistema económico, tiene beneficiarios y perjudicados, siempre los tienen, pero en este caso los beneficiarios son los que mejor están económicamente, ¿no? Si uno observa, no tengo acá, pero recibo informes de la situación económica del país en forma mensual, de un instituto muy serio, y bueno, evidentemente hay sectores que han obtenido ganancias muy importantes, como el sector financiero, ¿no? Y entonces todo lo que se ha planteado como favorecer las condiciones económicas para el crecimiento argentino, en esas políticas un sector clave y determinante que ha obtenido ganancias extraordinarias en relación al resto de los sectores ha sido el sector financiero. Claudio. El sector agroexportador, sí, con
con grandes ganancias también, algunos sectores de la energía, pero el resto estamos en la lona. Entonces esto no es justo. Evidentemente, como decimos, la política está equivocada, tal vez para nosotros. El gobierno sigue adelante con una política que cree que era conveniente, pero nosotros para crecer no podemos ir al fondo del mar. Nos decían, bueno, así como vamos nos hundimos. Para salir de esta situación nos mandaban al fondo del río, ahora tratamos de subir, pero si seguíamos como antes nos hundíamos. Bueno, me parece que esta situación hay que verla más allá de las preferencias que una pueda tener de dirigentes políticos, de partidos políticos. Acá lo que importa son las decisiones que se toman desde el Estado para favorecer a uno o a otro. Eso se llama distribución del ingreso. Si vos tenés una sociedad donde en crisis o en crecimiento la distribución es injusta, evidentemente las políticas que se llevan favorecen a uno y perjudican a otro. Hoy estamos en una situación de distribución del ingreso. Cuando hablo de distribución del ingreso, la participación que cada uno de nosotros o cada sector tiene en el Producto Bruto Interno del país, lo que se produce y se compra en todo el movimiento económico de ese país. Bueno, hoy los sectores de mayores ingresos tienen más participación y los sectores menos participación. Bueno, entonces se están equivocando, porque eso no es justo. Se está llevando parte de un sector hacia otro y se está beneficiando a los que no tenían problemas como teníamos otros sectores, ¿no? Claudio, ¿qué opinión tenés, si tenés opinión formada, y estoy seguro que sí, de lo que sucedió? Dos extremos. Primero, bueno, multitudinaria manifestación de la CGT. Hacía mucho tiempo realmente no se veían anteriormente, el día anterior, los docentes, después la CGT, la multitud de gente, pero pues sí, es verdad, pero esta figura que aparece ahora, esta diferenciación entre los reclamos de la dirigencia y los trabajadores, por lo menos lo que se vio, no sé si esto es real, si esto es tal cual, si fue organizado o no, pero se vio esto, una manifestación yo estuve en el palco. Sí. Porque fui a representar a nuestra confederación, soy el secretario adjunto, el secretario general no estaba y asumí la representación de mi gremio en el acto. Y la verdad que lo que pasó, o sea, más allá de que se puso mucho énfasis en algunos incidentes y se buscó eso se vivió, el acto se adelantó porque se notó el reclamo y el clamor de la gente que habían llevado los mismos gremios que estábamos ahí. Así que no busquemos, y yo cuando empecé con las columnas nuestras, que fuimos de acá de Santa Fe, aproximadamente unos 7 colectivos de toda la provincia, a la marcha de municipales, que nos juntamos con otras provincias, hicimos la columna de nuestra confederación, todos los compañeros, los dirigentes intermedios, fuimos con la expectativa de que esta gran concentración terminaba con una fecha clara claro, exacto, ¿no? Sí. Esto estaba en el ambiente, era el reclamo de los trabajadores, no era el reclamo. La opinión de afuera en este caso es legítima, porque no vamos a impugnar que cada sector político opine lo que tenga que opinar, pero en este caso una masiva movilización, yo te digo que fue más importante que la que convocaron las 5 centrales antes de la unidad. Sí, es verdad. Es mucho más importante, y ya había malestar, en los propios compañeros porque no nos juntamos, es decir, estábamos en calles transversales, estábamos separados. O sea, el primer error es abandonar lo que la clase trabajadora argentina tiene como centro para ponerse en la escena política, la política grande. La Plaza de Mayo. Sí. Entonces ya había ese malestar de por qué no mostrar todo, a todos los trabajadores organizados, sindicalizados, protestando contra una política económica que está a las claras, está generando desempleo, pérdida de salario, niveles de pobreza extrema en muchos casos, y decir que están equivocados, hay que cambiar esta política. Y esa protesta, esa bronca que había, no se pudo canalizar correctamente porque, digamos, yo te lo digo como dirigente sindical, me siento heredero del 17 de octubre, ¿no? Abandonar el centro político de la Argentina por parte de los trabajadores es un error de la conducción. Los trabajadores tienen que ponerse en el centro político de la Argentina, que es la Plaza de Mayo.
nuestra historia pasa por ahí, la historia sindical, ¿no? La historia de las grandes movilizaciones sindicales se concentraron en la Plaza de Mayo. Cuando no se concentran en la Plaza de Mayo, vienen los conflictos y las puebladas y las manifestaciones del interior hacia Buenos Aires. Esto también es parte de la historia, así que, y creo que no cumplieron los compañeros del triunvirato, no cumplieron un mandato que tenía orgánico, un mandato orgánico del Comité Central Confederal, de haber establecido una fecha de paro antes durante el año 2016. Después, cuando se vetó la ley antidespido, fue como ignorar esa decisión, y nos parecía que es muy tarde, digamos, para pedir el cambio de rumbo. Bueno, nunca es tarde, pero queríamos un llamado de atención al gobierno respecto de eso con un paro. Eso era la idea masiva. Es más, dentro del propio palco, la mayoría de los dirigentes sindicales decían, viste, se decían, ve lo que está pasando, porque no pusimos una fecha de paro. El acto se adelantó porque se vio un clima de los trabajadores convocado por las mismas organizaciones gremiales que estábamos así, y el triunviro no estaba dispuesto a dar esa respuesta. Así que a mí me pareció un acto magnífico del movimiento obrero, magnífico, porque puso en evidencia primero el malestar de los trabajadores en las políticas que lleva adelante el gobierno de Macri. En segundo lugar, poner en su lugar a la dirigencia si representan nuestra voluntad o se van. No hay mucha... si vos llenás una movilización de cientos de miles de trabajadores para no dar respuesta a lo que los trabajadores piden, me parece. Y por otro lado, el gobierno tiene que ver lo que pasó y sabe que no puede seguir en negociaciones extendiendo los cambios que tiene que hacer en la política económica y social con esta dirigencia. Entonces me parece que ha sido un hecho muy pero muy positivo. Claudio, sí. Para terminar, siempre la verdad que da gusto escucharte, porque sabes, sos un tipo que conceptualmente sos muy muy claro, no en vano, por algo te has mantenido tanto tiempo en el sindicalismo de nuestra provincia y también con inserción nacional. Pero te traigo de vuelta al pago. Y sabemos de la audiencia, tenemos mucha gente, están llegando mensajes de trabajadores municipales que el intendente Corral acaba de autoproclamarse, por decirlo entre comillas, lo digo yo esto como representante de todos los ejecutivos de la provincia, ha dicho que se termine el paro, que volvamos a las negociaciones, pero sin ofrecimiento. Negociar cuando negocio yo solamente me parece que debe ser difícil. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los trabajadores municipales? Mira, nosotros venimos en una situación, no hay que mirar solamente lo que pasa hoy, sino ver lo que ocurrió a fin de año. A fin de año nosotros se nos negó la paritaria. Es verdad. O sea, se nos quería meter en un esquema de una mesa de diálogo. Y a nosotros ese mesa de diálogo es un verso, porque en realidad la mesa de diálogo es para en ese momento admitir o aceptar lo que el gobierno provincial quería imponer como recomposición del salario perdido. Y nosotros sabemos que la única mesa de diálogo que tenemos es la que establece la ley, porque por más diálogo que haya, si nosotros no tenemos paritaria, no lo perciben los aumentos de la totalidad de los trabajadores municipales. Entonces, ese es un tema muy importante. Después, frente a la situación, tenemos que hacer paro para que se abra la paritaria. Es cierto, la única paritaria que se abrió fue la nuestra, pero no pudimos romper, como pretendíamos, esos 2.800 pesos que nos dieron de suma fija no remunerativa, porque estaba cerrado en todos los sectores, porque teníamos la fiesta encima. Sobre eso hubo un compromiso muy claro de los intendentes. Dijimos, bueno, pasamos esta situación, pero en enero nos sentamos de la política salarial con la recomposición real del año 2016. Se tomaron enero. En febrero estuvimos en reuniones y nos dijeron, pasamos un cuarto intermedio, seguimos discutiendo. Después nos dijeron que nos iban a dar una propuesta salarial. La propuesta no apareció porque no habían hecho un análisis entre ellos, y terminaron haciendo la misma propuesta que hizo el sector público, y nos sentaron el día de hacernos la propuesta con el resto de los gremios que estaban rechazando. Entonces es evidente que tienen una estrategia clara para no salirse
esa política nacional y provincial. Se van a tener a eso. Entonces, si sabemos que es así, este intento de disciplinamiento que toma Corral es lo mismo que pasa con la paritaria docente. Ellos lo que quieren es que cada uno arregle como pueda, como han hecho en la paritaria docente con las provincias, que cada provincia se arregle, que cada municipio se arregle, imponer la política nacional. Nosotros vamos a seguir el camino que nos digan nuestros sindicatos. No nos vamos a dejar ni presionar ni apretar. Así que, como siempre, nosotros nos manejamos con la decisión. FESTRAN es una federación de sindicatos. Su principal órgano de conducción es el plenario del secretario general, y es el que decide hasta dónde vamos, hasta dónde avanzamos. Mientras los compañeros de los sindicatos estén dispuestos, nosotros vamos a seguir avanzando por la recomposición salarial. Y estamos sabiendo cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades. Podemos equivocarnos, ¿no?, en elegir el momento. Nosotros en este momento entendemos que frente a una decisión clara, manifiesta de los intendentes, que no se van a apartar de la política nacional y provincial, tenemos que seguir peleando para romper ese techo que nos quieren imponer, donde no existe libertad de negociación, sino que te ponen un techo y ahí no te mueves. Y trabajaremos en esa dirección. Claudio, como siempre, infinitamente gracias por la comunicación. Esperemos que se solucione, porque más allá de lo de ustedes y lo de los intendentes y el gobierno, detrás de eso hay muchísimas familias que están esperando como vos dijiste, ya yo no le diría un aumento salarial, sino una recomposición salarial para por lo menos lograr sobrevivir en mejor forma. Fíjate lo que estoy diciendo, por desgracia, sobrevivir en estos días. Permitime, disculpame sí, que demore, pero es para poner las cosas en su lugar con los discursos de los intendentes. Nosotros hace 8 meses estamos ganando el mismo sueldo. 8 meses, como si en la Argentina no hubiera habido aumento de precio, de la canasta familiar, de la canasta escolar, tarifazo, inflación. Estamos en esa situación. Entonces nos estiran esto, nos ponen en una situación para que nuestra gente entre en desesperación, porque la verdad la situación es desesperante. Ahora empiezan las clases, estamos con la clase encima, la situación es desesperante, y usan esa situación para llevarnos al punto de que agarremos lo que podamos. Mientras los sindicatos estén dispuestos a seguir adelante, FESTRAN va a seguir adelante tratando de recomponer el salario del 2016 y obtener un aumento razonable para el 2017. Muchísimas gracias, Claudio, por la comunicación, y lo mejor para vos y tu familia. No, gracias, Juan. Un abrazo grande. Claudio Leoni, secretario general de FESTRAN, pasaba por Santa Fe, sos vos. Nos metemos ahora en los auspicios, venimos con la realidad de Colón y Unión, ya tenemos la nota de Carlos Fornés en instantes nada más, la comunicación con toda la información política y gremial de la provincia y del país. Estamos en Nostalgia, estamos en Santa Fe, sos vos.